Bueno, pues en esta clase, muchachos, buenas tardes, bienvenidos. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente. Vamos a ver lo que es el tema de instrumentos de medición. La orden del día vamos a recordar que vimos en la clase pasada, en nuestra apertura. Vamos a ver los instrumentos de medición, los errores que se presentan al tomar estas mediciones y nuestra actividad de aprendizaje, así como el cierre. En la apertura recuerdan que vamos a ver que la clasificación de medición de estos instrumentos se puede considerar como directa e indirecta. ¿Cuál es la medición directa? Bueno, son todos aquellos manuales graduados y no graduados, como una regla, escalímetros, algunos no graduados, por decir los niveles o algunos como el que nos arrojan cierto número. Ahorita en los últimos tiempos se ocupa mucho lo que es el oxitómetro, algo así, eso que nos ponen en el dedo. De esa manera pues ya nos da una lectura con lo que estamos solicitando. Y la medición indirecta, bueno, pues es por métodos de amplificación. Esto quiere decir que se aplica en la mecánica, como los gatos hidráulicos. Podemos nosotros saber cuánta fuerza va a necesitar para levantar un carro. La neumática, por ahí hay unos dispositivos que se le ponen a las llantas para ver la presión del aire. La eléctrica, los multímetros, la electrónica también, y la óptica, bueno, pues a través de otros dispositivos que se utilizan para tomar algunos rangos de medida. Recordemos lo que es medir, de acuerdo a la clase que ya hemos tenido. Medir no es más que una comparación entre magnitudes de la misma especie. Esto puede ser convencional o arbitrario dependiendo de la unidad o patrón que estemos considerando. Hay que tener en cuenta las diferencias para poder considerar el medir algunas cantidades. Por ejemplo, contar. ¿Qué significa contar? Contar, vamos a tomar de un determinado número de elementos de un conjunto, pero este número es una medición exacta. Por decir, ¿cuántos alumnos tengo yo en esta clase? Eso sería una respuesta de un número exacto. No puedo tener 3.2 de alumno, ¿verdad? No, o tengo 3 o tengo 4. No podemos considerar números inexactos. Bien, medición. Medición no es más que la comparación de un objeto de unidad de medida, la cual está reforzada con el patrón medida que estemos utilizando, y para esto pues vamos a requerir de un instrumento. Es decir, necesitamos un metro, puede ser de madera, las reglas esas de madera, o de esas que utilizan las señoras para coser y poder medir la estatura de un niño. O cuando vamos al médico, pues ahí entre su báscula él tiene la manera de sacar la estatura. ¿Y qué es la medición indirecta? Bueno, es aquella que vamos a realizar medición de una variable y lo vamos a calcular a otra distinta. Por ejemplo, cuando nosotros queremos medir la altura de un edificio que es muy alto, de esta manera lo podemos obtener a través de una medición indirecta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, para eso tenemos que recurrir a pues algo que nosotros conocemos y que se conoce como el teorema de Pitágoras. A través de eso puedo yo medir la altura de determinado edificio, considerando la sombra, etcétera. De esas son las formas de obtener unas dimensiones indirectas. Bien. La incertidumbre o el proceso de medición, bueno, aquí se encuentran cuatro características. Una, pues es la naturaleza de la magnitud que vamos a medir, y otra, pues con qué lo vamos a medir. Y también se considera el observador, porque a veces yo veo una dimensión y a veces otra persona ve un poco diferente a lo que yo estoy percibiendo. Y las condiciones externas, ¿qué significa esto? Bueno, si vamos a estar midiendo, no sé, a lo mejor la dimensión de una lámina, es importante considerar las condiciones externas. ¿Qué quiere decir? Si esa lámina está expuesta al sol, pues va a tener cierta dilatación, o si está expuesta al frío va a tener cierta contracción. Por lo tanto, se debe de considerar todas esas posibilidades de margen de tolerancia para las mediciones.
Bien. ¿Cómo los podemos clasificar? Estos errores de incertidumbre, bueno, pues prácticamente se clasifican en dos conjuntos. El primero son errores circunstanciales o aleatorios. ¿Qué quiere decir? Bueno, que va a resultar de factores inciertas y inciertas y causas de las medidas sucesivas obtenidas y que éstas se lleguen a dispersar aleatoriamente a través de una medida real. Esto se ve mucho o se aplica mucho en lo que es la estadística. Y los errores sistemáticos, bueno, pues aquí se presenta de manera regular o constante en todas las lecturas de cantidades físicas determinadas, donde vamos a ver cuáles son los errores, si son mayores o menores. Es decir, cuando de repente estamos experimentando varias medidas y observamos que siempre se repite la misma, vamos a ver si las cantidades medidas son las que más se repiten o si las cantidades que tienen cierta variación son las que más se repiten. Bien, con respecto a esto que les comentaba de los circunstanciales o aleatorios, esto se aplica mucho en estadísticas cuando podemos hacer proyecciones tomando en cuenta los censos que tenemos del 2010, sí fue el último, no me acuerdo, el 2015, para hacer proyecciones de población a determinados años. Y ahí pues va a haber ciertos factores donde pues no va a ser tan precisa, pero sí se puede dar un acercamiento bastante notable. Bien, tenemos dos términos con respecto a la medición. Una de ellas es la exactitud, y esto se refiere a la proximidad entre el valor medio y el valor verdadero, el valor medido y el valor verdadero de un objeto. Así pues, una medición exacta va a ser cuando más pequeño sea el error de medida. Un ejemplo, cuando nosotros compramos una regla de esas que utilizamos para geometría, pues a veces hay reglas que tienen una impresión de buena calidad, donde se ven perfectamente los milímetros, los centímetros, y hay otras reglas que no, que las impresiones no son muy buenas. Bueno, a eso se refiere la exactitud. Y la precisión es el grado de certeza entre los valores medidos de un mismo objeto en mediciones repetidas. Era lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, que esto pues vamos a ver qué tan exactos somos para la medición, y esto va a depender, bueno, pues de la repetición de las mismas. Dentro de estas mediciones vamos a encontrar algunos errores. Entre ellos está el error absoluto. ¿Qué representa el error absoluto? Pues aquí me está diciendo que es la diferencia entre el valor medido y el valor promedio. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Bueno, más adelante en el ejercicio vamos a verlo. Donde vamos a tomar la medida, va a ser igual a m más menos delta m. Recuerden que delta m se va a considerar como el intervalo de incertidumbre o error absoluto. A m lo vamos a representar como la medida y a m lo vamos a m minúscula como el valor probable de medición o el valor promedio. Bien, el valor promedio lo vamos a calcular al sumar todas las mediciones y dividirla entre el número de mediciones que se hayan realizado. Y el valor absoluto no es más que la diferencia de esas medidas, esas desviaciones, y bueno, vamos a restar el valor, algunos valores de medición, en este caso pues el de promedio. El error relativo, esto lo vamos a obtener dividiendo el error absoluto entre el valor promedio, y está representado por esta ecuación. Error relativo es delta m sobre m. Y el porcentual no es más que multiplicar ese error relativo por 100. Aquí tenemos un ejemplo donde dice: al medir 6 veces la longitud de un palo de escoba se obtuvieron las siguientes medidas: 1.56, 1.58, 1.55, 1.59, 57 y 1.60. Y me piden que calcule el valor más probable de longitud que tenga la escoba. Para esto pues tengo que hacer el promedio de esas dimensiones. Sumamos cada una de las dimensiones que obtuvimos, y como fueron 6, esto lo voy a dividir entre 6 y voy a saber que la longitud promedio de esa medida es de 1.575. Vamos a trabajar estas tres cifras, 1.575. De esta manera
yo voy a obtener el valor promedio. Bueno, dice, por tanto, el valor probable redondeado a 2 cifras, ¿cómo me quedaría? Bueno, lo vamos a subir a 1.58 centímetros. Eso sería redondeo si lo trabajo a 2 cifras, ¿sí? Bien, el 5, aquí en este libro pues lo está subiendo al número superior inmediato, pero ya cuando me queda en 4, pues se queda en el número que está. Por ejemplo, si fuera 574, pues se queda en 1.57. Bien, el error absoluto de la medida, lo vamos a determinar, estas desviaciones de cada medida, vamos a recordar que estos números los vamos a encontrar entre una barra, lo cual significa que es valor absoluto y no vamos a considerar el signo del resultado que se obtenga. ¿Cómo lo vamos a obtener? En este caso vamos a considerar, déjenme regresar, aquí pusimos 1.58, vamos a tomar cada una de las medidas y le vamos a restar la medida promedio. Sí, recuerden que esto fue la medida promedio. Entonces el primer valor, 1.56 menos 1.58, todo lo tengo que hacer entre barras, voy a sacar las diferencias. El primero me da 0.02 centésimas, el segundo 0, el tercero 0.03 y de manera sucesiva. Ya después obtengo los resultados, ya le quito las barras sin considerar el signo porque pues está en lo absoluto. Voy a obtener 0.02, 0.03 y así sucesivamente. Entonces eso lo que voy a hacer es sumarlo, ¿sí? Todo esto me va a dar la suma, tengo 2, más 3 son 5, más 1 son 6, y 1, 7, 8, 9, sería el 9, el 0.0, aquí lo tenemos, miren, ¿sí? Entonces, aquí esto lo voy a dividir entre 6 y esto va a ser 0.15. Aquí está representado todas las sumas que se obtuvieron, la primera, la segunda, todas sobre 6, ¿sí? Por lo tanto, el valor más probable redondeado a 2 cifras, ¿cuánto me quedaría? Pues esto me va a quedar 0.02. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a calcular en el punto C? La longitud del palo de la escoba, ¿cómo va a estar representado? Bueno, la medición va a ser igual a M sobre delta M, en este caso el valor promedio que fue 1.58 más la desviación que tiene cada una de las medidas, la variación, en este caso delta M. Y bueno, pues aquí vamos a ver que esta medida va a tener un error, un margen de error más menos 0.02 más menos 0.02. Puede medir 1 punto a lo más 60 o 1.56. Va a estar dentro de los rangos de medición. Esto va, como aquí, miren, aquí está 1.56 o 1.60, va a ser la medida del palo en el cual debe de estar dentro de estos márgenes, no se puede pasar de eso. Esto es muy importante, sobre todo para la industria que se dedica a la fabricación de tornillos o de esas cosas que deben de tener un pequeño margen. ¿Por qué se tiene que tener ese margen? Bueno, para considerar las dilataciones térmicas. Cuando hace mucho calor, pues las cosas tienden a dilatarse, y cuando hace frío, pues estas tienden a contraerse. Bien, ¿qué sigue? Ahora, el error relativo. ¿Cómo vamos a calcular el error relativo? Bien, el error relativo va a ser la división del error absoluto entre el valor más probable. En este caso, ¿cuál fue el error absoluto? Lo cual vamos a estar trabajando, pues es 0.02, que es delta M, ¿sí? Y la medición que sacamos promedio fue de 1.58. Por lo tanto, el error relativo es de 0.0126. Y a para poderlo sacar la porcentualidad, pues nada más lo vamos a multiplicar por 100. 0.0126% me da 1.26 de error porcentual de las mediciones de los palos de estas escobas, o no sé qué sea. Lo único aquí que vamos a ver que esa va a ser la variación. Bien, aquí al momento de explicarle, bueno, pues aquí les tenía lo que era cómo calcular el error absoluto, cómo calcular M,
y cómo calcular el error relativo y el porcentual. Bien. Aquí viene otro ejemplo, pero ya estamos por concluir. Es exactamente el mismo algoritmo donde nos están dando la Profeco unos datos de unas tortillerías que pues no estaban dando los kilos completos y nos dan los pesos, 0.98, 0.96, nos da creo que son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y son 10 datos. Vamos a hacer la suma, lo dividimos entre 10 para poder obtener el promedio, que en este caso pues están dando 0.96. Ahora obtenemos el error absoluto de la medida, lo vamos a hacer considerando la diferencia de cada una de las medidas menos lo que acabamos de sacar del valor promedio, y aquí lo tenemos. Es exactamente lo mismo que se explicó. Después de que obtenemos esto, hacemos la suma y lo dividimos entre el número de elementos. En este caso sería 0.24 entre 10 me da 0.24. Y si lo redondeamos, pues aquí me queda que el promedio o el error en el cual nos están dando estas tortillas es de 0.2 kilogramos. Bien, ya una vez que tenemos esto, vamos a sacar la medida del peso, en este caso el promedio más la variación, que sería 0.96 más 0.2. Bueno, pues aquí indica que este va a ser el margen de error que tiene esa báscula o qué sé yo, o así nos están vendiendo las tortillas, que puede ser a 0.94 o a 0.98. Y si se fijan, realmente no nos dan el kilo. Bueno, el error relativo es la división del margen de variación, que es 0.02 entre el promedio, y bueno, pues aquí está, el error relativo es de 0.0204 y el porcentual lo multiplicamos por 100 y me da 2.04. Aquí nuevamente les puse las fórmulas o el algoritmo que se requiere para comprender este ejercicio y no estemos regresándonos a la diapositiva. Bien. Después de revisar esto, los instrumentos más utilizados en el mundo científico y comercial pues son estos. Los instrumentos para medir masa pues son la balanza granataria de gramos, la romana, la digital, para longitud, cinta métrica, reglas, los vernieres. Instrumentos de tiempo pues son los cronómetros, el reloj de arena, volúmenes, las pipetas, la buretra, matraz, etcétera. Para magnitudes, otras magnitudes, pues el colorímetro, microscopio, sismógrafo, etcétera. Y propiedades eléctricas, pues todo lo que es el amperímetro, lo que conocemos como multímetro, que mide todas las dimensiones anteriores. Con esta información ya podemos contestar nuestra actividad 4, la cual, bueno, pues ahí lo ven, hay unos ejercicios numéricos. En caso de que haya alguna duda me avisan, porque ya se nos terminó el tiempo y pues lo atendemos en la próxima clase. Con esto concluimos. Cerramos. ¿Qué fue lo que vimos? La clasificación de medidas, que la podemos obtener con resultados directos e indirectos, y atendiendo a la precisión. Bueno, pues tenemos en técnicas de detección, valoración, cálculo, control de laboratorio, que se verifica la precisión y verificación. Los errores, bueno, que vimos pueden ser estas factores. Sin embargo, los que más vamos a estar trabajando pues son el error absoluto, el relativo, el promedio, y para sacar la variación de qué tanto va a variar las dimensiones. Bien, comparto referencias, voy con ustedes y con esto concluimos esta clase de hoy.